Una pobre madre soltera envió por error un mensaje de texto a un billonario pidiéndole dinero, y lo que él hizo la hizo llorar. Julia tenía los ojos rojos, pero no por el frío ni por el polvo de la calle, sino por el cansancio. Por tanto, llorar en silencio. Llevaba 2 noches sin dormir bien. Su hijo, Emilito, de apenas 6 años, había pasado de tener solo una tos leve a no poder respirar bien. El doctor del consultorio de la esquina ya se lo había dicho. Si no le daba el antibiótico antes del viernes, la infección se le iba a ir a los pulmones, y eso sí que podía ser grave. Pero el medicamento costaba más de lo que tenía guardado. Ya había vendido el celular viejo, había empeñado su licuadora y hasta su plancha. Ni con todo eso alcanzaba. En la cocina no había más que medio limón, un jitomate arrugado y una tortilla dura. Julia no comía bien desde hacía días, y no porque estuviera a dieta ni nada de eso, sino porque prefería que Emilito comiera lo poco que había. Se hacía la fuerte. Le decía que ya había comido en el trabajo, que no tenía hambre, pero en realidad sentía el estómago vacío desde hacía horas. Ella trabajaba como ayudante en una estética, barriendo, lavando toallas, preparando tintes. Ganaba por día, y si no iba, no le pagaban. Hoy tuvo que salir antes porque Emilito tenía fiebre. A la patrona no le gustó nada. Le dijo que si no se organizaba, iba a tener que buscar a alguien más. Julia le pidió una última oportunidad. Salió de ahí con el corazón apachurrado. Caminaron 2 calles bajo el sol. Emilito se le recargaba en el brazo, con su mochila flojita y su carita pálida. Al llegar al departamento donde vivían, en un 3er piso sin elevador, lo cargó hasta arriba aunque las piernas ya no le daban. Lo acostó, le puso una cobija encima y le hizo un té de manzanilla. Entonces, se sentó junto al ventilador viejo, que apenas giraba. Abrió su celular, que tenía la pantalla estrellada desde hacía meses, y empezó a buscar números de fundaciones que ayudaban con medicamentos. Encontró una página que parecía buena. Había un número. Leyó que se podía mandar un mensaje explicando la situación. Pensó cómo escribirlo. Al final lo hizo rápido, sin revisar bien. Hola, disculpe que lo moleste. No tengo a quién más acudir. Mi hijo está enfermo y necesito un medicamento que no puedo pagar. Por favor, si alguien me pudiera ayudar, se lo agradecería con todo el corazón. No quiero que le pase nada a mi niño. Dejo mis datos. 1000 gracias. Puso su nombre completo, el nombre del medicamento, la dirección de su casa y su número. Lo mandó. No se fijó que había puesto mal un número al copiarlo. No se dio cuenta de que no estaba escribiendo al contacto de la fundación. Nada. Solo mandó el mensaje y se quedó ahí, mirando la pantalla en negro. Pasaron unos minutos, luego 1 hora. Nada. Ni una notificación. El celular ya ni vibraba. Se estaba quedando sin batería y tampoco tenía cargador en casa. Emilito dormía, pero respiraba con dificultad. Julia sintió que el mundo se le venía encima. No sabía qué hacer. Agarró una hoja y escribió a mano lo que podía ofrecer en venta. Una mesa, una televisión vieja, 2 blusas. Pensó en salir a venderlas a la calle. El reloj marcaba las 9 de la noche cuando escuchó un ruido. Era su vecina, doña Leti, que siempre traía pan duro para su perrito. Julia se asomó. Le preguntó si conocía a alguien que comprara cosas usadas. La señora le dijo que sí, que un señor del tianguis podía pasar al día siguiente. Julia le agradeció. La señora le ofreció un plato con frijoles. Julia se lo guardó. Se sentó de nuevo frente al ventilador y vio el celular apagado. Lo prendió de nuevo, solo para revisar una última vez si había llegado algo. Nada. Ni una señal. Solo un anuncio viejo y un mensaje de su patrona pidiéndole que al día siguiente fuera puntual. Julia se acostó junto a Emilito. Le tocó la frente. Seguía con fiebre. Cerró los ojos, pero no podía dormir. Pensaba en lo que iba a pasar si no conseguía el medicamento. Pensaba en su mamá, que ya no estaba. Pensaba en todo lo que había hecho sola desde que el papá de Emilito se fue sin mirar atrás.
La dejó cuando el niño tenía apenas 1 año. Nunca volvió. El ventilador hacía un sonido feo, como si se fuera a descomponer. Julia se tapó los oídos con la cobija. Pensó en rezar, pero se le revolvieron los pensamientos. Se quedó viendo el techo, con el corazón en la garganta. Se preguntaba si alguien habría leído su mensaje, si alguien, en algún lugar, estaría dispuesto a ayudar, pero no se hacía ilusiones. No sabía que, en ese mismo momento, a cientos de kilómetros de ahí, un hombre acababa de leerlo. Y no era cualquier hombre. Emiliano estaba sentado en una sala de juntas enorme, con un café frío al lado, y 5 personas hablándole al mismo tiempo. Todos querían su aprobación para algo. Uno mostraba gráficas en la pantalla, otro hablaba de inversiones en Colombia, y otro más explicaba que el edificio en Guadalajara ya estaba listo. Pero Emiliano apenas si los escuchaba. No porque no le importara el negocio, sino porque ya estaba harto. Todo sonaba igual. Todo era dinero, y luego más dinero todavía. Tenía 33 años, pero ya parecía de más. No por las arrugas, sino por lo serio que era. Siempre estaba vestido igual. Camisa blanca, pantalón oscuro, reloj caro. Nadie se atrevía a interrumpirlo cuando estaba concentrado. Y en ese momento, no estaba pensando en ningún edificio ni en las gráficas. Estaba viendo su celular por abajo de la mesa. Lo hacía sin que nadie se diera cuenta, como si de verdad estuviera revisando algo del trabajo. En realidad, solo estaba buscando una excusa para salirse. Lo primero que vio fue una notificación de mensaje de texto. Raro. Nadie usaba eso ya. Lo abrió por pura curiosidad. Hola, disculpe que lo moleste. No tengo a quién más acudir. Al principio pensó que era otro fraude. Esos que te quieren hacer caer con historias tristes para sacarte dinero. Estuvo a punto de borrarlo, pero no lo hizo. Algo en las palabras lo detuvo. Lo volvió a leer, esta vez con más calma. Mi hijo está enfermo y necesito un medicamento que no puedo pagar. Emiliano frunció el ceño. No entendía por qué ese mensaje le había llegado a él. Vio el número, desconocido. No tenía ni idea de quién era esa persona. No decía nombre de fundación ni nada. Solo una mujer pidiendo ayuda para su hijo. Nada más. Y sin rodeos. Guardó el celular en el bolsillo y se levantó. «Denme 5 minutos», dijo sin dar explicación. Salió de la sala sin mirar a nadie. Caminó por el pasillo hasta llegar a su oficina. Cerró la puerta y se sentó. Volvió a abrir el mensaje. Lo leyó otra vez. Luego buscó el nombre del medicamento. Efectivamente, era un antibiótico para infecciones respiratorias. Y sí, era caro. No cualquier persona podía pagarlo así nomás. Emiliano suspiró y se quedó viendo su celular. Tenía un montón de mensajes sin leer, correos, notificaciones de juntas. Todo eso podía esperar. Ese mensaje no. Tenía algo distinto. No era solo la urgencia, era el tono. No había drama exagerado, ni mentiras. Era directo, triste, pero sin pedir lástima. Abrió la computadora y le habló por el intercomunicador a Sandra, su asistente. «Sandra, necesito que investigues este número», dijo, dándole los dígitos. «No preguntes, solo averigua quién es, dónde vive, y si ese mensaje que me mandaron es real». Sandra no dijo nada. Sabía que cuando Emiliano hablaba así, no era momento de preguntar. En menos de media hora, ya tenía la información en su correo. Julia Méndez, 29 años. Vive en la Ciudad de México, en una zona popular. Madre soltera. Tiene un hijo de 6 años. Trabaja en una estética. No tiene redes sociales activas, ni historial de fraude, ni nada raro. Vive al día. Punto. Emiliano se quedó viendo el perfil. Había una foto de ella en la credencial de elector. Se le notaba el cansancio en la cara. No era una mujer que buscara aprovecharse de alguien, era alguien que estaba sobreviviendo. Se quedó callado un momento, sin saber qué hacer. Le daban ganas de ignorarlo, decirse que no era su problema, pero no podía.
Algo dentro de él se revolvía. Tal vez era por su hermana, Regina, la única familia que había querido de verdad. Ella también había sido mamá joven, y también se las había visto negras cuando empezó, hasta que enfermó y murió hace 3 años. Emiliano nunca pudo sacarse esa culpa de encima. Pensaba que si hubiera estado más pendiente, tal vez habría podido salvarla. Agarró su celular otra vez. Escribió un mensaje corto. «Hola, vi tu mensaje. ¿Puedes hablar unos minutos?» Lo pensó unos segundos antes de mandarlo, y al final lo hizo. Solo que no recibió respuesta. El celular de Julia estaba apagado. Pasaron 2 horas, luego 3. Emiliano seguía revisando si el mensaje había sido leído. Nada. Volvió a llamar. Nada. Ni buzón de voz. No era de los que insistían tanto. Pero esta vez no podía dejarlo así. Mandó un mensaje más. «Soy alguien que quiere ayudarte. No te asustes. Solo necesito saber si estás bien». Se quedó viendo la pantalla hasta que sonó el intercomunicador. Sandra lo estaba llamando otra vez. «Disculpa que te moleste, pero Verónica quiere hablar contigo. Dice que es urgente». Emiliano rodó los ojos. Verónica. La socia, la que siempre tenía algo entre manos. Nunca aparecía si no era para discutir decisiones o meterle presión por algo. Le dijo que no, que luego hablaban. Colgó. Volvió a mirar la pantalla. El mensaje seguía sin leer. Se levantó, caminó hacia la ventana y vio la ciudad desde el piso 30. Tanta gente allá abajo. Tantos problemas. Tantas historias que nadie escuchaba. Y ahora, sin querer, él tenía una de esas historias en sus manos. Una que no buscó, pero que ya no podía ignorar. Julia despertó a las 6 de la mañana sin necesidad de alarma. Ya estaba acostumbrada a dormir poco. Lo primero que hizo fue tocarle la frente a Emilito. Seguía calientito, pero al menos ya no respiraba tan fuerte. Ella se levantó con cuidado para no despertarlo. Caminó en silencio hasta la cocina. Prendió el comal para calentar la tortilla dura que había dejado la noche anterior. Se la comió despacio, como si fuera algo especial, aunque sabía que era lo único que tenía. Su celular estaba en la mesa. Lo agarró con esperanza. Lo encendió. Nada. Ni un solo mensaje nuevo. Lo revisó por si acaso había escrito mal. Entró a la conversación donde había mandado el mensaje. Y sí, ahí estaba. El texto se había enviado, pero no tenía ni un visto, ni una respuesta. Suspiró. No podía quedarse esperando. Tenía que moverse. Buscó en una bolsa de tela los pocos papeles que tenía para empeñar cosas, y también la hoja donde había anotado lo que iba a vender. Antes de salir, escribió en una libreta el nombre del medicamento, para no equivocarse cuando preguntara en las farmacias si lo podía conseguir más barato. Mientras caminaba por la calle, con suéter encima, del uniforme, sentía que la miraban. No era que la gente la conociera. Era más bien que ella sentía que todos podían ver lo rota que se sentía por dentro. La dueña de la estética le había escrito un mensaje corto. «Llegas tarde y no hay trabajo para ti hoy. Julia Niñez». Se molestó en responder. Ya sabía lo que eso significaba. Se fue al tianguis. Buscó al señor que doña Leti le había mencionado. Era un hombre grande, con gorra, que vendía aparatos viejos. Julia le mostró una pequeña tele que aún funcionaba. El hombre la revisó, se rascó la cabeza y le dijo que le daba 200 pesos. Julia tragó saliva y aceptó. Sabía que no podía negociar mucho. Luego fue al centro, a una farmacia genérica. Les preguntó si tenían el antibiótico que necesitaba. Le dijeron que sí, pero costaba más de 500 pesos. Julia sintió que se le aflojaban las piernas. Le pidió a la encargada que le guardara el nombre. Anotó el precio en un papelito y se fue. Ya con el calor del mediodía encima, se sentó en una banca y sacó su celular otra vez. Ni una sola notificación. Revisó los contactos, buscando otros números de ayuda. Algunos ya no funcionaban. Otros le mandaban a buzón. Le entró una angustia horrible. No quería llorar ahí, en plena calle, pero se le formó un nudo en la garganta. Pensó en volver a escribir el mensaje, pero no sabía a quién más mandarlo.
Revisó el mensaje que ya había enviado. Lo leyó palabra por palabra. De repente, le entró la duda. ¿Y si había escrito mal el número? ¿Y si se lo mandó a alguien que ni al caso? Se sintió tonta. Se sintió culpable. Pensó que por eso nadie había respondido. Caminó de regreso a su casa con las manos vacías. En el camino se topó con un puesto de comida. Olía a tacos de guisado. Se quedó parada un momento, como si el olor le diera un golpe en el estómago. El taquero la miró. ¿Va a querer, güerita? Ella negó con la cabeza y siguió caminando. Cuando llegó, Emilito ya estaba despierto. Tenía la cara brillante por la fiebre. Ella se apuró a mojar un trapo y se lo puso en la frente. Le hizo una sopa con lo poco que quedaba en la alacena. El niño se la comió a cucharadas lentas. ¿Ya vamos a ir por el jarabe?, preguntó con su vocecita ronca. Julia no supo qué decirle. Se agachó a su altura. Todavía no, mi amor, pero pronto, te lo prometo. El niño asintió. No preguntó más. Julia se sentó junto a él y prendió el celular otra vez. Nada. Ya ni siquiera esperaba. Solo lo hacía por costumbre. Se le ocurrió buscar en internet si alguien más había recibido mensajes equivocados de fundaciones. No encontró nada. Ese día pasó lento. La tarde cayó y la casa se llenó de sombra. Julia lavó un poco de ropa, barrió la entrada y trató de mantenerse ocupada. No quería pensar, pero no podía evitarlo. Cada tanto miraba el celular, esperando un milagro. Cuando oscureció, se sentó en la cama con Emilito. Le puso una cobija delgada y lo abrazó. Le acarició el pelo mientras él cerraba los ojos. Antes de dormir, volvió a agarrar el celular, y entonces lo vio. Una notificación. Un mensaje nuevo. Hola, vi tu mensaje. ¿Puedes hablar unos minutos? El corazón le empezó a latir rapidísimo. ¿Quién era? ¿Era de la fundación? ¿Por qué hasta ahora? ¿Y si sí era ayuda de verdad? Pero su celular tenía apenas 5% de batería. Apresurada, conectó el cable al enchufe, aunque ya sabía que a veces fallaba. Esperó a que cargara solo un poquito y respondió. Sí, dígame. ¿Es usted de la fundación? Esperó. Pasaron 5 minutos. Luego 10. No llegaba respuesta. La ansiedad se le subió hasta la garganta. Volvió a escribir. Necesito saber si me pueden ayudar. Mi hijo sigue enfermo. Por favor. Nada. Silencio. Como si ese pequeño rayo de esperanza se hubiera apagado en el mismo segundo en que apareció. Julia se quedó abrazada al celular, como si fuera una tabla en medio del mar. No sabía que ese mensaje que mandó, y que creyó perdido, había tocado a alguien más de lo que se imaginaba. Emiliano seguía sin respuesta. El mensaje que le había mandado a esa mujer no se marcaba como leído. A cada rato revisaba su celular, aunque él mismo se burlaba de eso. Nunca había sido así. Siempre estaba ocupado, siempre en juntas, siempre resolviendo problemas grandes de millones y millones. Pero ese mensaje lo tenía atrapado. Pasaron las horas y no aguantó más. Entró a su oficina, cerró la puerta y llamó a Sandra otra vez. Sandra, necesito que encuentres más información de esa mujer. ¿La del mensaje? Sí. Necesito saber todo. Nombre completo, dirección, si tiene hijos, si trabaja, si es real lo que dijo. Sandra no preguntó nada más. En menos de 20 minutos le tenía los datos en un archivo. Lo imprimió y se lo dejó en el escritorio. Emiliano lo agarró de inmediato. Ahí estaba. Julia Méndez. 29 años. Vive en la Ciudad de México, en Iztapalapa. Departamento rentado. Sin historial criminal, sin denuncias, sin problemas legales. Aparece como empleada en una estética desde hace 4 años. Tiene un hijo de 6 años, Emiliano Méndez. El nombre le sacó una sonrisa. ¡Qué coincidencia! Leyó más. No tenía carro, no tenía propiedades, no estaba afiliada a ningún seguro. En el historial del banco se veían depósitos pequeños, casi todos de 300 o 400 pesos, lo justo para sobrevivir.
Nada llamaba la atención, excepto lo vacía que se veía su vida, no por ella, sino por la falta de oportunidades. Emiliano cerró la carpeta y se quedó en silencio. No parecía una estafadora, tampoco una persona buscando aprovecharse. Era simplemente una mujer que estaba luchando por su hijo. Se levantó, caminó por la oficina. De fondo se escuchaban pasos, voces de otros empleados. Afuera todo seguía, como si nada. Pero por dentro, Emiliano sentía que algo se le había movido. Desde hacía tiempo no sentía esa inquietud. No era culpa, no era lástima, era otra cosa. Una mezcla de rabia e impotencia. Pensó en su hermana otra vez. Regina también fue madre joven. El papá de su hijo la dejó cuando el niño tenía apenas meses. Trabajaba en un café, después en una tienda de ropa. Se partía el lomo para que al niño no le faltara nada. Emiliano la ayudó con dinero. Sí, pero no estuvo. No de verdad. Y cuando ella se enfermó, ya era tarde. Tal vez por eso ese mensaje lo había tocado tanto. Agarró el celular y marcó de nuevo el número de Julia. Nada. Seguía apagado o fuera de servicio. Entonces se le ocurrió otra cosa. Sandra, ¿puedes contactarte con alguien en Ciudad de México? Alguien de confianza. Necesito a alguien que vaya a esa dirección y vea cómo está esa mujer. ¿Quieres que la vayan a ver? Sí. Que toquen la puerta, que digan que es una visita de rutina de alguna fundación o lo que sea. Pero necesito saber si está bien. No quiero que sea demasiado tarde. Sandra dudó un segundo. ¿Y si se espanta? Que no le digan mi nombre. Solo quiero saber si el niño está estable. Sandra colgó y se puso manos a la obra. Emiliano volvió a sentarse, pero no podía concentrarse. Tenía una junta en media hora con unos inversionistas de Houston. No quería ir. No tenía cabeza. Agarró su celular otra vez y buscó a Julia en redes sociales, aunque en el informe decía que no tenía actividad. Encontró un perfil con su nombre, pero no había publicaciones desde hacía más de 2 años. Una foto borrosa con su hijo, en un parque, nada más. De pronto, le llegó un mensaje de Sandra. Ya lo resolví. Una amiga de mi prima vive a 2 cuadras. Va para allá en este momento. En cuanto sepa algo, te aviso. Emiliano le respondió con un simple: gracias. Pasaron 30 minutos, 40, 1 hora. El celular vibró. Ya regresó. Dijo que la vio, que estaba afuera vendiendo una tele chiquita. Se la vendió a un señor del tianguis. La mujer se veía cansada, pero no parecía grave. El niño no estaba con ella. Emiliano respiró un poco más tranquilo. Al menos estaba viva. Al menos estaba intentando hacer algo. Pensó en mandarle el dinero de una vez, pero luego se detuvo. ¿Y si ella no aceptaba? ¿Y si pensaba que era un truco? ¿Y si de verdad se asustaba? Decidió esperar. Mandó un mensaje más, solo para intentar otra vez. Hola, soy el que te escribió. Solo quiero ayudarte. No quiero nada a cambio. Por favor, dime si necesitas el medicamento todavía. Y volvió a esperar. Una parte de él se sentía ridícula. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué le importaba tanto una desconocida? ¿Por qué no simplemente seguir con su vida, como siempre? Pero no podía. Algo le decía que no era cualquier caso, que no era cualquier mujer, que esto no era casualidad. Julia tenía la cabeza recargada en la pared. Emilito dormía a su lado, sudando un poquito por la fiebre. La casa estaba en completo silencio. Solo se escuchaba a lo lejos el ruido de una patrulla que pasó rápido por la avenida. Ella tenía el celular en la mano, pero ya ni lo veía. Le dolía el cuerpo. Sentía como si algo le apretara el pecho. Entre el cansancio y la tristeza, estaba a punto de quedarse dormida cuando el celular vibró. Primero pensó que era otra alarma del despertador, pero no. Era una llamada. Número desconocido. Se le detuvo el corazón. Dudó. ¿Y si era un cobrador? ¿Y si era alguien que se equivocó? Volteó a ver a su hijo, luego al celular. Al final contestó con voz bajita. Bueno, del otro lado hubo un segundo de silencio, y luego una voz de hombre, seria,
pero tranquila. ¿Hablo con Julia Méndez? Sí. ¿Quién habla? Mi nombre no importa por ahora. Solo quería saber si recibiste mi mensaje. Te mandé uno hace unas horas. Julia se quedó callada. Sintió cómo se le enchinaba la piel. ¿Es usted de la fundación? No, no soy de ninguna fundación. Recibí tu mensaje por error. Dijiste que tu hijo estaba enfermo. Julia se levantó del piso y se sentó, en la orilla de la cama. La voz del hombre no sonaba como las de los que piden cosas raras o quieren estafarte. Sonaba calmada, sin prisa, pero eso no la tranquilizaba. ¿Cómo que lo recibió por error? Creo que escribiste mal un número. Me lo mandaste a mí, lo leí. Y decidí escribirte porque creo que necesitas ayuda. Julia no supo qué contestar. ¿Era real o era una trampa? ¿Y si solo quería saber dónde vivía para hacerle algo? Apretó el celular con fuerza. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Nada. No quiero nada. Solo quiero ayudarte. Nada más. Ella se paró y fue hacia la ventana. Miró hacia la calle. No había nadie afuera. Todo seguía igual. ¿Por qué querría ayudarme? Usted ni me conoce. Del otro lado hubo un silencio. Luego él habló, más suave. Porque me tocó. Tu mensaje. Porque sé lo que es perder a alguien cuando no puedes hacer nada. Y porque puedo ayudarte. Julia volvió a mirar a su hijo dormido. Las lágrimas le empezaron a salir sin que se diera cuenta. No lloraba fuerte, solo así, con los ojos llenos de agua, sin ruido. No sabía qué hacer. No conocía al hombre. No sabía si creerle. Pero algo en su tono, algo raro, le daba un poco de paz, y eso no lo sentía desde hacía mucho. ¿Qué tipo de ayuda? Dinero para el medicamento. Lo que necesites para que tu hijo esté bien. Julia tragó saliva. Cerró los ojos. Sentía que estaba soñando. No tengo cuenta en el banco. No importa. Puedo buscar otra forma. Pero necesito que me digas algo primero. ¿El niño está bien? Tiene fiebre. Todavía no le doy el antibiótico. No he podido comprarlo. ¿Y tú? ¿Estás sola? Sí. Silencio. Largo. Hasta que él habló otra vez. ¿Puedo hacerte una transferencia ahora mismo? Pero no sé. ¿Quién es usted? No necesitas saberlo por ahora. Solo dime si lo aceptas. Julia se llevó la mano al pecho. Sentía que no podía respirar bien. ¿No quiere que haga nada a cambio? No. Absolutamente nada. Julia se mordió el labio. No sabía si estaba bien decir que sí. No sabía si era lo correcto, pero ya no le importaba. Su hijo estaba enfermo. Necesitaba el medicamento. Y si esto era real, entonces no podía desperdiciarlo. Está bien, dijo con la voz bajita. Si de verdad me puede ayudar, se lo voy a agradecer siempre. No tengo. ¿Cómo pagarle? No quiero que me pagues. Solo dime cuánto cuesta el medicamento. Lo más barato son 500. Pero no tengo para el camión ni para comprar nada más. Entonces te voy a mandar 3000, para que compres todo lo que necesites. ¿Tienes alguna forma de recibirlo? Tengo una tarjeta vieja. No sé si sigue funcionando. Pásame el número y el nombre como viene en la tarjeta. Julia fue hasta una cajita de metal donde guardaba los papeles importantes. Encontró la tarjeta, medio despintada. Se la dictó con cuidado. Emiliano anotó todo, sin decir nada. Listo. Dame unos minutos y te aviso. ¿De verdad va a mandar ese dinero? Sí, no cuelgues. En 10 minutos te aviso. Julia se quedó ahí, parada en medio de la sala, con el celular en la mano, como si fuera a caerse. No sabía si reír o llorar. Miró a su hijo, que dormía tranquilo. Pensó que, tal vez, por fin, las cosas iban a cambiar. Y sin saberlo, ese momento fue el comienzo de algo que iba a darle vuelta a toda su vida. Julia no podía dejar de ver su celular.
Tenía el estómago hecho nudo. Caminaba por la sala como si eso acelerara el tiempo. Habían pasado apenas 5 minutos desde la llamada, pero a ella le parecían horas. Volteaba cada tanto a ver a Emilito. Seguía dormido, con las mejillas rojas por la fiebre. Julia se acercó, le acomodó la cobija, le dio un beso en la frente y luego volvió a mirar su celular. Nada todavía. No quería hacerse ilusiones. ¿Y si todo era mentira? ¿Y si el tipo solo la estaba engañando? Le dio vueltas a todo. Se preguntaba por qué alguien ayudaría así, sin pedir nada. Eso no pasaba. La vida no era así. A ella nunca le había tocado algo fácil. Todo siempre era con esfuerzo, con sacrificio. Por eso esa promesa de ayuda le sonaba tan bonita que daba miedo. Fue a la cocina, agarró un vaso y lo llenó de agua, del garrafón. Tomó un poco y se quedó parada ahí, viendo la nada. Pensó en su hermana, que vivía en otra colonia, pero con la que ya casi no hablaba. No porque se llevaran mal, sino porque cada quien tenía sus propios problemas. Pensó en escribirle, contarle lo que estaba pasando, pero al final no lo hizo. No sabía ni cómo explicarlo sin que sonara como una locura. Justo cuando iba a dejar el vaso en la mesa, el celular vibró. Julia corrió por él. Mensaje de texto. Listo, ya hice la transferencia. Revisa tu cuenta en unos minutos. Se le doblaron las piernas y se sentó en el piso. Empezó a entrar a la app del banco, aunque siempre batallaba para que funcionara. Metió su número, la contraseña. Casi se le cerraba la app porque tenía la señal bajísima. Esperó con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le iba a salir por la boca. Y ahí estaba. Depósito recibido. 3.000. Tronre. Julia se tapó la boca con las 2 manos. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no lloró fuerte. Fue un llanto suave, como si soltara algo que había estado guardando por años. Lloraba por el miedo que traía desde hacía semanas, por el coraje de no poder hacer más, por el alivio de que, por fin, algo salía bien. Le contestó al hombre con un solo mensaje: gracias. No sé quién es, pero gracias. No lo voy a olvidar nunca. Del otro lado no hubo respuesta. Julia se quedó esperando, pero el silencio se sintió distinto. Ya no era ese silencio feo que aplasta. Era uno que, por primera vez en mucho tiempo, no dolía. Apagó el celular un momento, respiró hondo y se limpió la cara. Fue al cuarto, sacó la misma mochila con la que Emilito iba a la escuela y la usó para meter su tarjeta, una botella de agua, las llaves, una libreta. Le dejó un recado a doña Leti, por si acaso, avisándole que iba a salir a comprar el medicamento. Se asomó una vez más para ver a su hijo, y luego bajó las escaleras corriendo. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, Emiliano estaba en su departamento, sentado en la terraza. Tenía una copa de vino en la mano, pero ni lo había probado. El celular estaba en la mesa, con el brillo al mínimo. Ya había visto que Julia recibió el dinero. También vio que le escribió un mensaje de agradecimiento, pero no respondió. No sabía cómo hacerlo sin sonar raro. Era mejor dejarlo así por ahora. Tenía la cabeza llena de cosas. Pensaba si había hecho bien, si debía haber esperado, si debía haberse involucrado tanto. Él no ayudaba así, tan directo. Donaba a fundaciones, sí. Apoyaba causas, sí. Pero a una persona así, sin conocerla, nunca lo había hecho. Y sin embargo, ahora no se arrepentía. Le daba vueltas al nombre. Julia. No podía sacarse esa imagen de la cabeza. Mujer joven, sin redes sociales activas, con un niño pequeño. ¿Cuántas más habría así? ¿Cuántas estaban igual o peor? Y ahí estaba él, rodeado de lujos, mientras ella vendía una tele vieja para poder comprar medicina. De pronto, le llegó una notificación en la computadora. Era un correo de Verónica, su socia. Le pedía su opinión sobre un nuevo contrato. Ni lo abrió. Lo dejó ahí, sin responder. Cerró la laptop y se levantó.
Caminó por el departamento. Todo estaba impecable, demasiado limpio, como de revista, pero vacío, sin ruidos, sin nadie. Solo él. Volvió a mirar el celular. Entró al mensaje de Julia. Lo releyó varias veces. Pensó en escribirle algo más, pero no se atrevió. No quería parecer entrometido. No quería asustarla. Ella ya tenía bastante con lo suyo. En ese momento, Julia regresaba a casa. Traía el medicamento en la mano, apretado como si fuera oro. También traía pan, algo de fruta, papel higiénico y leche. Subió las escaleras rápido, casi volando. Al abrir la puerta, lo primero que hizo fue correr con Emilito. Él abrió, los ojos con dificultad, y la vio sonriendo. «Mira lo que tengo, mi amor. Ya te vas a mejorar». El niño sonrió débil, con los ojitos brillosos. Julia le dio el medicamento como le indicaron en la farmacia. Después le preparó un té con miel y lo abrazó fuerte. Esa noche durmió con él pegadito, tranquila por primera vez en muchos días. No sabía quién era el hombre que la había ayudado. No sabía si volvería a escribirle. Pero por ahora, con eso, le bastaba. La mañana siguiente empezó diferente. Julia se despertó antes de que sonara el ruido de la combi pasando por la esquina, no porque tuviera que correr al trabajo, sino porque algo dentro de ella no la dejaba dormir más. No era preocupación, era otra cosa. Era como si su cuerpo todavía no supiera qué hacer con la tranquilidad que sentía. Se levantó sin hacer ruido. Emilito seguía dormido, más tranquilo, sin la cara tan caliente ni el pecho agitado como los días pasados. Julia le tocó la frente. Ya no tenía fiebre. Sonrió sola, en silencio, como si no pudiera creer que por fin algo estaba saliendo bien. Fue a la cocina y se preparó un café con lo que le quedaba en el frasco. Tenía pan dulce que compró la noche anterior. Mientras tomaba su café, abrió su celular. Lo primero que hizo fue entrar a la app del banco, como para comprobar que no lo había soñado. Ahí seguía. El depósito. 3,000 pesos. No se había movido ni un centavo. Ese número le daba vueltas en la cabeza. No porque fuera una fortuna, sino porque venía de la nada, de un desconocido, de un hombre que no le pidió nada, que ni siquiera quiso decirle su nombre. Agarró su celular y pensó en escribirle de nuevo, para agradecerle bien, pero no sabía qué poner. Tenía 1000 cosas en la cabeza, pero ninguna le salía como quería. ¿Cómo le agradeces a alguien que apareció en el peor momento y te salvó? Al final solo escribió: «Ya le di el medicamento a mi hijo. Gracias. Está mejor. Que Dios lo bendiga siempre». No hubo respuesta. Julia se quedó viendo la pantalla un rato y luego lo dejó pasar. No le molestó. De alguna forma, ya había hecho demasiado. Que no contestara también era una forma de respetar. Tal vez ese hombre solo quería hacer algo bueno y desaparecer. Aprovechó la mañana para ir al mercado. Compró frijoles, arroz, un poco de carne molida, zanahorias, huevos. Todo con cuidado, sin pasarse, calculando todo. Después pasó por una papelería y compró unos colores para Emilito. Pensó que ya era hora de que volviera a sonreír, aunque fuera poquito. Cuando regresó a casa, encontró a su hijo despierto y con más energía. Estaba sentado en la cama, dibujando con un lápiz viejo. «Mira, mamá, es tú y yo», le dijo, mostrándole un monito mal hecho, pero tierno. Julia se lo quedó viendo y le dio un beso en la frente. «Te quedó precioso, mi vida». Le sirvió de comer y los dos se sentaron a la mesa. Era la primera vez en días que comían sin esa presión horrible en el pecho, sin el miedo de quedarse sin nada mañana. Era como un respiro. Pasaron las horas y Julia fue a la estética a pedir otra oportunidad. La dueña la miró con cara de pocos amigos, pero al final le dijo que podía regresar al día siguiente. Julia aceptó. No podía darse el lujo de rechazar nada.
Volviendo a casa, se detuvo en una tiendita a comprar una tarjeta de recarga. Pensó que sería buena idea tener crédito por si ese hombre la volvía a llamar. Aunque ya no esperaba nada, quería estar lista. En la otra ciudad, Emiliano también se despertó temprano, pero no tan tranquilo. Estaba inquieto. Se había dormido tarde, dándole vueltas a todo lo que había pasado. No era común que se metiera así en la vida de alguien, pero esta vez no lo podía evitar. Le llegaron notificaciones de reuniones, correos, pendientes. Los ignoró un rato. Abrió el mensaje de Julia. Leyó su último texto. Que Dios lo bendiga siempre. Se quedó con eso dando vueltas en la cabeza. Por un momento pensó en escribirle, preguntarle si necesitaba más cosas, si podía ayudarle a conseguir un buen doctor, o si su hijo ya había comido bien. Pero algo lo detuvo. No quería que pensara que estaba invadiendo su vida. Ya lo había hecho suficiente. Mejor darle espacio. Pero por más que trataba, no dejaba de pensar en ella. No en el sentido romántico, aún no. Era más bien ese interés que nace cuando alguien te conmueve de verdad, sin que sepa que lo está haciendo. Le daban ganas de conocerla, de entender cómo era posible que alguien tan fuerte no se hubiera quebrado antes. Más tarde, durante una junta por Zoom con sus socios, alguien notó que estaba distraído. Verónica, su socia más cercana, lo miró a través de la pantalla y le soltó un comentario directo. «Estás en la luna, Emiliano. ¿Todo bien?» «Sí, solo no dormí mucho». Verónica no se la creyó, pero no dijo más. Lo miró con esa cara suya de siempre, como si ya estuviera armando algo en la cabeza. Cuando terminó la reunión, Emiliano cerró la computadora y caminó por su departamento. Se asomó por la ventana. La ciudad se veía igual que siempre, lejana, fría, ruidosa. Pero algo dentro de él se sentía diferente, como si por fin algo tuviera sentido. No sabía si iba a volver a hablar con Julia. No sabía si debía hacerlo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había hecho algo que realmente valía la pena. Y eso, en su mundo, era raro. Julia llegó a la estética a las 9 de la mañana. Llevaba su uniforme limpio, aunque un poco gastado, y el cabello amarrado en una trenza apretada. La dueña apenas la saludó. Le dio una escoba en la mano y le pidió que se pusiera a barrer la entrada. Julia no se quejó. Ya había aprendido que en ese lugar más valía callarse y trabajar. Mientras barría, pensaba en el hombre del teléfono, en su voz, en cómo se sintió diferente a todo lo que había vivido antes. No solo por el dinero que le mandó, sino por cómo la trató. No la vio con lástima ni con superioridad, solo escuchó, hizo lo que dijo que haría, y luego se fue. Eso la dejó con un montón de dudas. ¿Quién era en realidad? ¿Y por qué alguien como él ayudaría a alguien como ella? Pasó toda la mañana barriendo, lavando toallas y ayudando con unas clientas. A mediodía la dejaron ir. Le pagaron solo la mitad porque apenas estabas regresando. Julia no dijo nada. Con eso podía comprar más fruta y algo de jamón, para los sándwiches. Al llegar a casa, encontró a Emilito jugando con sus colores. Ya no tenía fiebre. Su carita se veía más relajada. Julia se sintió aliviada. Lo abrazó un rato, sin decir nada. Después se metió a la cocina a preparar la comida. Mientras calentaba las tortillas, el celular sonó. Era un mensaje, de un número desconocido. Julia lo abrió de inmediato. «Puedo llamarte. Tengo algo que decirte». Solo eso. Su corazón se aceleró. Sabía que era él. Dudó por un segundo. Luego escribió. «Sí». El teléfono sonó enseguida. «Hola, Julia», dijo la voz que ya reconocía. «Hola», respondió, nerviosa. «¿Cómo está?» «Bien». «¿Tú cómo sigues? ¿Y tu hijo?» «Mucho mejor. Ya no tiene fiebre. Se lo agradezco de verdad». «Me alegra escucharlo, de verdad». Silencio.
No incómodo, pero sí tenso, como si los dos quisieran decir algo más, pero no sabían por dónde empezar. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Julia, al fin. Claro. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué me ayudaste? Emiliano se quedó callado un momento. Luego habló sin rodeos. Porque pude. Porque me recordaste a alguien. Y porque a veces uno se cruza con gente que no está pidiendo nada, pero lo merece todo. Julia no supo qué decir. Nunca nadie le había hablado así. No con ese tono. ¿Vives en Ciudad de México?, preguntó él. Sí, Iztapalapa. ¿Puedo preguntarte algo más? Y quiero que seas sincera. Está bien. ¿Te molestaría si nos conociéramos en persona? Julia abrió los ojos, sorprendida. Sintió una punzada de miedo, pero también de curiosidad. No sabía si estaba lista para eso. No sabía si debía confiar tanto. ¿Por qué quiere verme? Porque quiero saber quién eres. Porque después de ese mensaje me quedé pensando en ti. Y no se me ha quitado. Ella tragó saliva. El corazón le latía fuerte. Por un lado quería decir que no, que era demasiado raro, pero por otro, algo le decía que no era una locura. ¿Vendrías hasta acá? Sí. Estoy por viajar a la ciudad en 2 días por trabajo. Podríamos tomar un café, en un lugar público, a plena luz del día. No te pediría nada que te incomodara. Julia dudó. Miró a Emilito, que seguía jugando con sus colores. Luego respiró hondo. Está bien, pero en un lugar donde haya gente. Por supuesto, tú eliges dónde. Hay un cafecito cerca de la estación del metro Ermita. No es muy grande, pero es tranquilo. Perfecto. ¿Te parece el viernes? A las 5:00. Está bien. Gracias por confiar en mí. A usted, por todo. Y dime una cosa más. ¿Puedo llevarle algo a tu hijo? Julia sonrió sin poder evitarlo. No tiene que hacerlo. Lo sé, pero quiero. ¿Qué le gusta? Le gustan los carritos y los dinosaurios. Entonces algo de eso va a tener. Nos vemos el viernes. Julia colgó. Se quedó con el celular en la mano, mirando a la nada. Sentía mariposas en el estómago, como si fuera a tener una entrevista importante, o como si fuera la primera cita de su vida. No por amor, por nervios, por lo que significaba. El viernes llegó rápido. Julia se puso su blusa más bonita, la que solo usaba en ocasiones especiales. Se peinó con cuidado. Dejó a Emilito con doña Leti, que aceptó con gusto cuidarlo un rato. Llegó al café 10 minutos antes. Se sentó en una mesa junto a la ventana. Cada vez que alguien entraba, su corazón se aceleraba, hasta que lo vio. Emiliano no era como se lo había imaginado. No llevaba traje, ni corbata, ni esos lentes que usan los empresarios. Iba con camisa azul, jeans oscuros y una mochila colgada al hombro. En una mano traía una bolsita de regalo, en la otra, su celular. La vio. Caminó hacia ella con una sonrisa discreta, como si no quisiera llamar la atención. «Hola, Julia. Hola». Se dieron la mano. Fue un apretón firme pero cálido. Se sentaron. «No puedo creer que estés aquí», dijo ella. «Yo tampoco. Pero me alegra». Pusieron sus teléfonos sobre la mesa y pidieron café. Hablaron como si ya se conocieran de antes. Nada forzado, nada raro. Él le dio la bolsita. Dentro había un carrito de metal rojo y un dinosaurio pequeño, verde fosforescente. «Espero que le guste. Le va a encantar». Y así, sin que ninguno de los dos lo buscara, esa charla se volvió el inicio de algo que ninguno sabía cómo iba a terminar. Julia no podía dejar de jugar con la servilleta entre los dedos. La hacía bolita, la estiraba, la doblaba de nuevo. Había pasado solo 5 minutos desde que Emiliano se sentó frente a ella, pero ya sentía que estaba en medio de algo completamente fuera de lo normal. Él estaba ahí, en carne y hueso. No era una voz en el teléfono, no era un mensaje con dinero, era una persona real.
y no se parecía en nada a lo que ella se había imaginado. Tenía una mirada tranquila, pero atenta, como si analizara todo sin que se notara. Hablaba pausado, sin sonar falso ni arrogante. Eso la sorprendía más que cualquier otra cosa. «¿Qué te parece el café?», preguntó él, dándole un sorbo al suyo. «Está fuerte, pero bueno», contestó ella, con una media sonrisa. «Perfecto, porque yo necesitaba uno que me despierte». Los dos rieron bajito. No era una carcajada ni un momento chistoso, pero fue suficiente para romper esa tensión que todavía colgaba en el aire. «No sé ni por dónde empezar», dijo Julia, dejando la servilleta hecha pedazos en la mesa. «Nunca pensé que alguien que no me conoce hiciera algo así por mí. Tampoco yo pensé que iba a estar aquí sentado, tomando café con una desconocida. Entonces, ¿por qué lo hiciste?». Emiliano se apoyó en la mesa con los codos, entrelazó los dedos. No la miraba como esos hombres que te escanean de arriba a abajo. La miraba a los ojos, directo, con respeto. Porque el mensaje me llegó en un momento en que necesitaba ver algo distinto. Estaba metido en cosas del trabajo, en la rutina de siempre, y de pronto, tu texto me sacó de todo eso. Sentí que tenía que hacer algo. Julia bajó la mirada un segundo. Sentía vergüenza y al mismo tiempo gratitud. Las dos cosas al mismo tiempo la revolvían por dentro. Me costó mucho mandarlo. Me sentía tonta, como si estuviera pidiendo limosna. Pero ya no tenía opciones. «No era limosna», respondió él rápido. «Era una madre intentando salvar a su hijo. No hay nada más valiente que eso». Ella lo miró de nuevo. Sus palabras la desarmaban poco a poco. Emiliano no hablaba como los hombres que había conocido. Y eso le daba miedo, porque no sabía si confiar o si salir corriendo antes de acostumbrarse a esa amabilidad. «¿Puedo preguntarte algo más?», dijo ella, jugando ahora con el borde de la taza. «Claro. ¿Tienes hijos?». «No». «¿Pareja?». «Tampoco». «Entonces, ¿solo te llegó el mensaje y ya?». «Sí, aunque hay algo que no te conté». Julia se tensó un poco. «¿Qué cosa?». «Mi hermana murió hace 3 años. También era mamá soltera. Luchó con todo por su hijo, como tú. Pero cuando se enfermó, ya era tarde. Yo estaba lejos, metido en mis asuntos, mis cosas. No la vi a tiempo». Julia bajó la vista. «Lo siento. Yo también. Tal vez por eso tu mensaje me pegó tanto. Me recordó que allá afuera hay personas que necesitan algo tan básico como que alguien diga, sí, aquí estoy». Julia no supo qué responder. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue uno de esos silencios que te permiten pensar, respirar, entender al otro sin palabras. «¿Y tú?», preguntó Emiliano retomando. «¿Cómo fue todo contigo y el papá de tu hijo?». Julia se mordió el labio. Se fue cuando Emilito tenía 1 año. Un día salió a comprar pañales y no volvió. Me bloqueó de todos lados. Nunca volvió a saber de él. Ni una llamada. Nada. ¿Y tu familia? Mi mamá murió cuando yo tenía 17. Mi hermana vive en otra colonia, pero casi no nos vemos. Cada quien tiene su rollo. ¿Y cómo le haces sola? A veces ni yo sé. Hay días buenos. Y hay días en los que solo camino por inercia». Emiliano la escuchaba con atención. No interrumpía. No soltaba frases de aliento vacías. Solo escuchaba. «La gente piensa que las mamás solteras somos mártires o víctimas», continuó Julia. «Pero yo no quiero que me vean así. Solo quiero que mi hijo esté bien. Con eso tengo», él asintió. No con lástima, sino con admiración sincera. Eso se notaba. «¿Y tú?», preguntó Julia. «¿Siempre has tenido dinero?». «No. Mi papá era mecánico. Mi mamá vendía comida afuera de una secundaria. Me dieron lo que pudieron. Después me metí a estudiar programación, y una idea me salió bien. Muy bien. ¿Y ahora? Ahora tengo más de lo que necesito. Pero a veces eso no alcanza para llenar ciertos vacíos.
Julia entendió lo que quería decir, porque aunque venían de mundos distintos, el vacío era el mismo, solo que se sentía de forma diferente. Hablaron más de 1 hora, del trabajo, de Emilito, de lo difícil que era confiar en la gente, de cómo te acostumbras a esperar que algo salga mal. Pero por alguna razón, esa tarde no salió nada mal. Al contrario, cuando se despidieron, Emiliano le ofreció llevarla a su casa, pero ella dijo que no, que prefería caminar. Él no insistió. ¿Puedo volver a llamarte?, preguntó, antes de separarse. Sí, respondió Julia, pero con la condición de que no te desaparezcas como todos los demás. Emiliano sonrió. No pienso hacerlo. Se dieron la mano otra vez. Esta vez fue más larga, más firme. Luego cada uno tomó su camino, pero algo ya había cambiado, y no había vuelta. Atrás, el vuelo de regreso a Monterrey salió temprano. Emiliano iba en la ventanilla, pero no miraba nada. Llevaba los audífonos puestos sin música. Solo necesitaba aislarse un poco, pensar. Había dormido poco, pero no por estrés ni trabajo, sino porque la plática con Julia se le había quedado dando vueltas toda la noche. No podía dejar de pensar en su forma de hablar, en cómo lo miraba directo, sin miedo, sin adornos. Tampoco podía sacarse de la cabeza la imagen del departamento donde vivía, con paredes descascaradas, pero lleno de dibujos de su hijo. Había algo en ella que lo desarmaba. No por lástima, sino por verdad. Porque todo lo que decía venía desde un lugar muy real. Al aterrizar, prendió el celular. Tenía 10 mensajes de Verónica, 2 correos del área legal y varios recordatorios de reuniones que él mismo había puesto. No contestó nada. Solo abrió el WhatsApp y buscó a Julia. Ya aterricé. Espero que tu niño siga bien. Eso fue todo lo que escribió. No necesitaba más. Tomó un taxi hasta su departamento. Cuando llegó, lo primero que hizo fue quitarse los zapatos y dejar el celular en modo silencio. Se echó en el sillón y cerró los ojos. Pensaba en cómo una cosa tan simple, un mensaje equivocado, podía volcarle la vida a alguien. A ella sí, pero también a él. No pasó ni media hora cuando llegó Verónica. Tocó la puerta sin avisar. Emiliano abrió con cara de sueño. ¿Tú me vas a explicar qué está pasando?, le dijo sin siquiera saludar. ¿Qué? Llevas 3 días desconectado. Te vas a Ciudad de México sin decirle a nadie. Cancelas una junta clave y no respondes mis correos. ¿Desde cuándo haces eso? Emiliano se talló los ojos y caminó a la cocina. Necesitaba un descanso. Ya estaba saturado. Verónica lo siguió. Se paró frente a él, con los brazos cruzados. ¿Y qué hay en la Ciudad de México que te relaje tanto? Él la miró, sabiendo que ella no iba a soltar el tema tan fácil. Ayudé a una persona. ¿Una persona? Sí, una madre. Me llegó un mensaje por error. Estaba desesperada. Su hijo estaba enfermo. Le mandé dinero, la conocí, hablé con ella. Eso fue todo. Verónica soltó una risa seca. ¿Eso fue todo? ¿Desde cuándo te tomas el tiempo de conocer gente a la que ayudas? Desde ahora. Ella se quedó callada un segundo. Luego lo miró con desconfianza. ¿Te gusta? No se trata de eso. Entonces, Emiliano se encogió de hombros. No sé, pero estar con ella me hizo pensar muchas cosas. ¿Cómo qué? ¿Que ahora vas a salvar a todos los pobres del país? No, pero sí quiero hacer algo más útil con lo que tengo. Verónica se acercó, le bajó la voz. Emiliano, tú eres un empresario, no un filántropo sentimental. Lo que hiciste está bien, muy noble, pero no puedes dejar que una historia te saque del camino. Tienes un imperio que cuidar. Él dejó la taza en la barra. Y si el imperio no sirve para ayudar a alguien de verdad, entonces no vale tanto. ¿La vas a meter a trabajar aquí o qué? ¿Le vas a dar una casa? ¿Te vas a casar con ella? No seas ridícula, Verónica. Ah, ¿pero yo soy la ridícula? Mira,
Si vas a andar con una mujer que te pidió dinero por mensaje, mínimo que sepas en lo que te estás metiendo. Porque, cuando explote, nadie te va a limpiar el nombre. Emiliano la miró serio. No pidió dinero, pidió ayuda. Y no me interesa lo que digan los demás. Verónica lo miró con rabia contenida. Luego agarró su bolsa, se dio la vuelta y salió sin decir adiós. Emiliano se quedó solo otra vez, pero no sintió paz, ni tristeza. Sintió firmeza. Sabía lo que quería hacer. Esa noche no salió, no cenó fuera, no vio ningún pendiente de la empresa. Se sentó con su computadora y empezó a escribir una idea, un proyecto que llevaba tiempo rondándole la cabeza, pero que nunca se había atrevido a tomar en serio. Lo llamó Puente, una red de apoyo real para madres solteras que viven al día. Un programa directo, sin trámites largos, sin tantas reglas absurdas, dinero, comida, orientación médica, capacitación, todo enfocado en lo urgente, en lo necesario. Sabía que iba a ser difícil, que Verónica y otros socios iban a poner el grito en el cielo, que muchos lo iban a ver como una pérdida, pero por primera vez en mucho tiempo no le importaba. Cerró la computadora y agarró el celular. Tenía una respuesta de Julia. Sí, todo va bien. Emilito comió con gusto y ya no ha tenido fiebre. Gracias otra vez. Emiliano no le contestó. Solo sonrió. Guardó el celular en el cajón y se acostó. Tenía muchas cosas en la cabeza, pero por fin sabía que estaba haciendo lo correcto. Verónica no era de las que dejaban las cosas a la suerte. Cuando algo no le gustaba, lo cortaba de raíz. Siempre fue así. Por eso estaba donde estaba. Por eso había logrado meterse en el círculo de confianza de Emiliano, no por linda, sino por lista. Sabía moverse, sabía leer a la gente, y en 1905, cuando notó ese cambio en él, supo que algo no andaba bien. Después de salir de su departamento, fue directo a su oficina. Cerró la puerta, bajó las persianas y llamó a Mauricio, el tipo que se encargaba de investigar lo que otros querían ocultar. Necesito que averigües todo sobre una mujer llamada Julia Méndez. Vive en Ciudad de México. Creo que en Iztapalapa. No tengo más datos por ahora, pero sé que estuvo en contacto con Emiliano. Quiero saber con quién vive, si trabaja, qué ha hecho en los últimos años, todo, y rápido. ¿La quieres limpia o a fondo? A fondo. Si hay algo turbio, lo quiero saber antes que nadie. Mauricio no preguntó más. En eso era bueno. Discreto, rápido, sin meter emociones. Verónica colgó y se quedó pensando. Sabía que Emiliano no era fácil de manipular, pero también sabía que cuando alguien se metía en su parte personal, se volvía blando. Tenía ese lado sentimental que él trataba de esconder, pero ella lo conocía mejor que nadie. Lo había visto tropezar antes, y no iba a permitir que esta vez se dejara arrastrar por una mujer cualquiera, una que apareció con un mensaje y que ahora parecía tenerlo hipnotizado. En la noche, mientras cenaba sola en su departamento, le llegó el primer informe de Mauricio. Corto, pero útil. Julia Méndez, 29 años. Madre soltera. Vive en un departamento pequeño en Iztapalapa. Trabaja en una estética. Tiene un hijo de 6 años. No tiene antecedentes. No hay redes sociales activas. Vive al día. Verónica leyó todo y chasqueó la lengua. Lo mismo que Emiliano le había dicho. Nada grave, nada sospechoso. Pero eso no la tranquilizaba, al contrario. Lo hacía más peligroso. Porque esa imagen de mujer buena, honesta y luchona era justo la que podía hacerlo caer. Al día siguiente, fue a la oficina de Emiliano, sin avisar. Lo encontró revisando unos papeles del nuevo proyecto que quería lanzar. Estaba tan concentrado que no la oyó entrar. ¿Vas en serio con eso? Emiliano levantó la mirada. ¿Con qué? Con lo de Puente. Ya me llegó el documento. ¿Es verdad que quieres ponerle recursos de la empresa? Sí, es una inversión. Y la pienso presentar la próxima semana. ¿Estás escuchándote? ¿Recursos de la empresa para ayudar a mamás desconocidas? ¿Sabes cómo se va a ver eso?
como lo que es, una ayuda directa a mujeres que lo necesitan, algo que hace falta. Verónica. Se cruzó de brazos. ¿Y ella tiene algo que ver con eso? ¿Quién? No te hagas. Julia. Emiliano se quedó callado, no porque no supiera qué decir, sino porque ya sabía por dónde iba todo. Julia fue quien me hizo ver lo importante que es. Pero el proyecto no es para ella, es para muchas más. ¿Estás seguro de que no estás haciendo todo esto por culpa? Estoy haciendo esto porque puedo y porque quiero. Verónica se acercó un poco más. Mira, yo entiendo que quieras sentirte útil, pero no puedes construir un programa social completo solo porque te conmovió una historia. Esto no es un juego. Es una empresa. Hay números, hay consecuencias. Ya sé. Y también sé que no estoy solo en esto. Si tú no quieres ser parte, lo entiendo. Así de fácil, así de claro. Verónica lo miró con rabia. Lo conocía demasiado bien. Cuando se ponía así de firme, ya no había forma de hacerlo cambiar de opinión. Se fue de su oficina con el coraje en la cara y la mente trabajando a 1000 por hora. Si no podía frenarlo por las buenas, entonces iba a hacerlo por otro lado. Esa noche volvió a escribirle a Mauricio. Consígueme fotos de Emiliano con esa mujer. Quiero saber si se han visto más de una vez. Y si tienes acceso a cámaras o redes, mucho mejor. Quiero imágenes. Y si la señora tiene alguna historia que pueda incomodar, sácala. ¿Algo en especial que debas saber? Si alguna vez tuvo problemas, si alguna vez mintió, si el papá del niño tiene antecedentes, si se metió con alguien casado, lo que sea que pueda mancharla. Entendido. Verónica se quedó mirando su celular un rato. Después se sirvió una copa de vino, pero ni siquiera la probó. No era por celos, o al menos eso quería creer. Era por el control. Siempre le había gustado tener todo bajo control. Y esta vez se le estaba saliendo de las manos. Ella había estado al lado de Emiliano desde el principio. Había sido su socia, su aliada, su sombra. Lo conocía como pocos. Y ahora una mujer con poco más que nada estaba metiéndose donde no debía. Y eso, en el mundo de Verónica, era una amenaza. Todo empezó con una foto, una de esas que parece inofensiva, pero que cuando la suben con mala intención, explota. Era una imagen borrosa, tomada desde lejos. Se veía a Emiliano sentado en una banca, con Julia a su lado. Estaban riéndose, y él le estaba entregando una bolsita de regalo. No se tocaban ni hacían nada raro, pero la sonrisa de los dos lo decía todo. La cuenta que la publicó tenía miles de seguidores. Empresario millonario sorprendido con mujer misteriosa en Iztapalapa. Así decía el encabezado. Abajo, una descripción inventada, llena de veneno. La mujer se hace pasar por madre soltera necesitada. Él, el heredero de una de las compañías más grandes del norte del país, le deposita miles de pesos. Caridad o algo más. En menos de 2 horas la foto estaba en todas partes. Redes, grupos de WhatsApp, páginas de chismes. Nadie sabía quién era Julia, pero todos tenían una opinión. Seguro se lo está tirando. Ya ven, así consiguen dinero fácil. Y una partiendo el lomo todos los días. Esto huele a escándalo. Ese millonario siempre fue raro. Julia no sabía nada. Estaba en la estética, trapeando el piso, cuando sintió que la gente la miraba más de lo normal. 2 clientas cuchicheaban en la esquina. Otra se le quedó viendo de arriba a abajo como si estuviera viendo una cucaracha. La jefa la llamó a la oficina. ¿Tú eres la de las fotos? ¿Qué fotos? No te hagas. Estás en todas las redes. Mira. Le mostró el celular. Julia se quedó en shock. Era ella, su cara, su ropa. Emiliano. ¿Cómo consiguieron eso? Eso pregúntaselo a quien lo subió. Pero aquí no puedo tener a alguien en ese tipo de cosas. Me vas a espantar a las clientas. Pero yo no he hecho nada. No estoy diciendo que sí. Pero aquí necesitamos buena imagen. Lo siento.
y así, sin más, se quedó sin trabajo. Otra, Beth. Salió de ahí con la cara ardiendo. No sabía si de coraje o de vergüenza. Sentía que todo el mundo la veía, que todos sabían algo que ella apenas estaba entendiendo. Llegó a su casa y encontró a doña Leti, su vecina, esperándola en la puerta. «Oye, hija, me llegaron estos mensajes. ¿Tú estás bien?». Le mostró el celular. Más imágenes, más comentarios. Julia entró corriendo a su casa. Agarró el celular y se metió a internet. En efecto, su nombre estaba empezando a aparecer. Una página decía: «La mujer que enamoró al millonario». Otra la llamaba «La interesada de Iztapalapa». En una más incluso habían sacado una foto vieja donde salía con Emilito en brazos, en una consulta médica. Todo era exagerado. Todo era falso. Pero ya estaba allá afuera. Marcó a Emiliano de inmediato. Le temblaban las manos. Contestó en la tercera llamada. «¿Ya viste lo que hicieron?». «Sí», dijo él, con la voz tensa. «Ya lo vi. Estoy tratando de frenarlo, pero va rápido». «¿Por qué? ¿Por qué están diciendo eso?». «Alguien filtró las fotos. Alguien que quiere hacer daño. ¿Quién? No lo sé, aún. Pero voy a averiguarlo». Julia se tapó la cara. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Emiliano escuchaba su respiración entrecortada. «Me corrieron. No tengo trabajo. No puedo salir. La gente me ve como si fuera una cualquiera». «Escúchame», dijo, él con firmeza. «Esto no es tu culpa. Yo voy a encargarme de todo». «¿Cómo?». «No lo sé. Pero no voy a dejar que te hundan por algo que no hiciste». Colgó. Julia se dejó caer en la cama. Emilito se acercó. Le tocó la mano. «¿Estás triste, mami?». «No, mi amor. Solo estoy cansada». Lo abrazó fuerte. No quería que su hijo viera todo lo que estaba pasando. No quería que él también cargara con eso. Esa misma noche, en la otra punta del país, Verónica celebraba. Había logrado lo que quería. Hizo que Julia pareciera una oportunista, que el nombre de Emiliano estuviera en boca de todos, mezclado con chismes, burlas y memes. Había usado un contacto en una agencia de comunicación para que la historia se regara más rápido. Era la jugada perfecta. Nadie podía probar que fue ella, pero todos iban a hablar del tema, y en ese ruido, ella iba a recuperar el control. Solo que no contaba con algo. Emiliano no iba a quedarse quieto. Al día siguiente, convocó una reunión con todo su equipo de comunicación. Se paró frente a todos, con el celular en la mano y cara de pocos amigos. «A partir de hoy, cualquier cosa que salga sobre Julia Méndez, quiero saberlo antes que nadie. Vamos a limpiar su nombre. Ella no hizo nada malo. La que está equivocada es la gente que la está juzgando sin saber nada». «¿Vamos a emitir un comunicado?». «Sí, pero no uno frío. Uno que diga la verdad. Que ella no me pidió nada. Que yo la ayudé porque quise. Y que si eso les molesta, entonces el problema no lo tengo yo». Todos se quedaron en silencio. No era común verlo así, y menos por alguien que no pertenecía a su círculo. «Y quiero que alguien investigue quién filtró esa foto». El ambiente se puso tenso. Verónica, sentada en la esquina, bajó la mirada. No dijo nada, pero por dentro ya sentía que el juego se le estaba empezando a salir de control. Julia no había salido de su casa en 3 días, ni a la tienda, ni a la estética, ni al parque con Emilito. Nada. Cada vez que asomaba la cabeza por la ventana, sentía que alguien podía reconocerla, señalarla, o, peor, sacarle una foto. Desde que todo se volvió viral, no dejaba de pensar en una sola cosa. ¿Por qué le pasó esto a ella? No era famosa, no era influencer, no le debía nada a nadie. Solo pidió ayuda por error. ¿Y ahora? Ahora estaba en la boca de medio mundo, como si hubiera hecho algo malo. Emilito ya lo notaba. Se le acercaba con dibujos en la mano, queriendo animarla,
A veces le decía que jugaran a los dinosaurios como antes, pero Julia no podía. La mente no la dejaba tranquila. Aunque su hijo no entendía bien lo que pasaba, sabía que su mamá no estaba bien. El celular no paraba de sonar, pero ella no contestaba. Ni mensajes ni llamadas, nada. Todo le parecía demasiado. Y la única persona a la que sí quería contestarle era también la misma de la que quería alejarse. Emiliano le había escrito todos los días. Le decía que iba a arreglar las cosas, que ya tenía a su equipo trabajando en limpiar su nombre, que no estaba sola. Pero ella no sabía si eso le ayudaba o le dolía más, porque cada mensaje de él le recordaba que, sin querer, su vida se había vuelto un circo. Una tarde, con el corazón apretado, se sentó frente al celular, escribió algo, lo borró, volvió a escribir, dudó, respiró hondo y al final lo mandó. Emiliano, no quiero que me busques más. Te agradezco todo, pero esto ya se salió de control. Ya no puedo. Mi hijo necesita paz. Yo también. Ojalá entiendas. Cuídate. Al otro lado, Emiliano lo leyó con el estómago revuelto. Sintió como si alguien le hubiera dado un golpe seco en el pecho. No se lo esperaba. Sabía que Julia estaba pasando un mal momento, pero pensó que estaban juntos, en eso, que él la iba a ayudar a salir, marcó. 1 vez, 2, 3. Julia no contestó. Después escribió: por favor, no hagas esto. No estás sola. Estoy contigo. Nada. Pasaron 2 días. Julia no respondió. Emiliano no volvió a insistir. La respetaba demasiado como para forzarla. Pero, por dentro, estaba hecho pedazos. A la mañana siguiente, en la empresa, las cosas estaban tensas. Verónica no lo miraba de frente, pero hablaba más que nunca en las reuniones. Daba órdenes como si fuera la dueña del lugar. Algunos socios empezaban a decir, entre murmullos, que Emiliano ya no estaba enfocado. Que eso de meterse con una mujer común lo había distraído. Él escuchaba todo. No decía nada. Pero algo en su cara empezaba a cambiar. Una mezcla de rabia y decepción. Esa misma tarde, Julia fue a recoger a Emilito de casa de doña Leti. Había dejado de ir a la escuela por miedo a que lo molestaran, pero necesitaba distraerse. Julia caminaba con la cabeza baja. Algunas vecinas no la saludaban como antes, otras la miraban raro. Al llegar a casa, encontró un sobre debajo de la puerta, sin remitente, solo su nombre. Lo abrió con cuidado. Dentro había una hoja impresa. Era una captura de pantalla, un mensaje falso, inventado. En el texto, supuestamente, Julia le pedía a Emiliano más dinero y hablaba de aprovecharse de su posición para conseguir algo grande. Ella se quedó helada. No había escrito eso. Nunca. Era una trampa. Pero alguien quería hacerla ver como una interesada. Como si de verdad lo hubiera buscado por conveniencia. Agarró su celular con fuerza. Por un segundo pensó en marcarle a Emiliano, contarle todo, pedirle ayuda. Pero se detuvo. Lo último que quería era parecer justo lo que todos decían que era. Guardó el papel, respiró hondo y volvió a su rutina. Poner agua a hervir, servir arroz, doblar la ropa. Pero por dentro estaba rota. Esa noche, Emiliano no durmió. Releyó todos los mensajes que Julia le había mandado desde el primer día, desde aquel texto donde pedía ayuda. Cada palabra, cada punto. Sentía que algo no cuadraba. Ella no era así. Él lo sabía. Pero también sabía que cuando alguien está lastimado, a veces prefiere huir antes que pedir ayuda otra vez. Se paró frente a la ventana de su departamento. La ciudad seguía con su ritmo, como si nada pasara. Pero para él, todo se había detenido desde que Julia se fue. Y en el fondo, los dos sabían que la distancia no era porque ya no se importaban. Era por miedo. Miedo a que seguir juntos les hiciera más daño. Emiliano ya no quería seguir esperando
Algo dentro de él no lo dejaba en paz. Todo lo que estaba pasando no cuadraba. Julia no era una mentirosa, no era una manipuladora. Lo sabía, lo sentía. Y si lo que estaba en esas capturas de pantalla era falso, porque él estaba seguro que lo era, alguien las había hecho con intención. Así que llamó a la única persona en la que confiaba de verdad en su equipo, Leo, su asistente de sistemas. Un tipo joven, serio, muy reservado, de esos que nadie nota pero que siempre están atentos a todo. «Necesito que me ayudes a investigar algo», le dijo Emiliano. «Todo queda entre nosotros. Si alguien pregunta, no sabes nada». Leo lo miró, en serio, y asintió. «Dime qué necesitas». Emiliano le pasó las capturas. Le explicó todo. Lo del mensaje falso, lo de la foto filtrada, lo de la cuenta que había empezado todo el chisme. «Quiero saber quién está detrás. No importa cuánto se tarde. Encuentra la raíz». Leo se puso manos a la obra. Se encerró en su espacio, con 102 monitores encendidos, teclas sonando sin parar y un café frío a un lado. Pasaron 2 días, y entonces Emiliano recibió el correo con el asunto que esperaba. Lo encontré. Lo abrió. Ahí estaban todos los datos. La cuenta falsa estaba ligada a un servidor con una IP que salía desde una agencia de comunicación, la misma con la que Verónica había trabajado antes. No había pruebas directas a su nombre, pero sí rastros. El movimiento de archivos salía desde una computadora que usaba su gente. Incluso había una factura a nombre de esa agencia, hecha desde el correo de la asistente personal de Verónica. Eso no era casualidad. Eso era un plan. Frío. Calculado. Personal Emiliano cerró la laptop. Se frotó las manos. Estaba molesto, pero más que eso, decepcionado. Al día siguiente, pidió una reunión privada con los socios de la empresa. Todos estaban ahí. Él llegó puntual, con el informe en una carpeta y el rostro serio, sin mostrar enojo, pero con todo bien claro en la mirada. «Antes de empezar necesito que escuchen algo», dijo. Sacó una USB, la conectó al proyector. En la pantalla apareció todo. La foto manipulada, los datos falsos, el análisis del mensaje inventado, los rastros de IP, y al final, una línea que nadie esperaba. Todo apunta a una operación organizada desde la oficina de Verónica Robles. Silencio. Total. Verónica lo miraba, tiesa, como si no entendiera lo que estaba pasando, pero sus ojos la delataban. «¿Esto es una broma?», dijo, tratando de sonar calmada. «Ojalá lo fuera», respondió Emiliano. «Pero tú sabes que no lo es». Uno de los socios más viejos alzó la voz. «¿Estás acusando a Verónica de armar toda esta guerra en redes contra una mujer que no tenía nada que ver con nosotros?» «Estoy mostrando hechos», dijo Emiliano. «Los que quieran pueden ver el informe completo. Lo que está claro es que esto fue personal y que se usaron recursos de la empresa para lograrlo». Verónica se levantó. «¿Y qué esperabas? ¿Que me quedara viendo cómo destruías la imagen de todo lo que hemos construido solo por una historia de amor con una desconocida? No es una historia de amor», alzó la voz Emiliano, por primera vez en años. «Es una historia de dignidad, algo que tú perdiste hace tiempo». La sala quedó helada. «Te di mi confianza», continuó. «Te traté como socia, como aliada, y así me pagas, atacando a alguien que solo pidió ayuda. Humillando a una madre que no tenía nada, solo para proteger tu ego». Verónica no respondió. Solo lo miró con odio, con orgullo herido. Sabía que ya no había marcha atrás. «Estás fuera», dijo Emiliano. «A partir de hoy, quedas suspendida de todas tus funciones. El área legal ya tiene todo lo necesario». Verónica quiso decir algo, pero no pudo. Salió de la sala sin mirar a nadie. Su caminata rápida, sus tacones sonando fuerte, fue lo único que se escuchó en ese momento. Después de eso,
Emiliano no volvió a hablar. Solo cerró su carpeta y salió también. Ya afuera, respiró hondo. Había sido necesario, pero igual le dolía, no por ella, sino por todo lo que arrastró su traición. Esa noche, fue a su departamento, se sirvió un vaso de agua y se sentó frente al celular. Abrió el chat de Julia. No le escribía desde hacía días. Dudó un poco. Luego escribió: «Todo era falso, Julia. Yo tenía razón, tengo las pruebas. Y limpié tu nombre. Ya nadie más va a atacarte por algo que no hiciste. Solo quería que lo supieras». Julia leyó el mensaje 1 hora después. Estaba sentada en el sillón, con Emilito dormido a su lado. Lo leyó 3 veces. Sintió una mezcla de alivio, sorpresa y miedo. No respondió. Cerró el chat. Se quedó en silencio. Por primera vez en semanas, nadie hablaba mal de ella. Nadie la juzgaba. Nadie la buscaba para humillarla. Pero tampoco sabía si eso significaba que podía volver a confiar. Verónica entró a su oficina como si nada. Caminó recta, con la frente en alto, como si no tuviera nada que esconder, aunque por dentro se estaba derritiendo. Su celular no paraba de sonar desde que salió la reunión. Correos, mensajes, gente queriendo saber si era verdad, si ella había filtrado las fotos, si de verdad había manipulado todo para destruir a una mujer inocente. No respondió a nadie. Se encerró. Apagó el celular. Se sentó en su silla de siempre, como si aún tuviera control. Como si el edificio no se le estuviera cayendo encima. Tocaron la puerta. Era el jefe de recursos humanos, acompañado de 2 abogados. Verónica ni los miró. «Venimos a informarte que a partir de este momento quedas oficialmente separada de tus funciones. No pueden hacer eso sin pruebas», dijo ella con voz firme. «Ya las tenemos», respondió uno de los abogados, dejando sobre el escritorio una carpeta llena de documentos. «Contratos con agencias, correos enviados desde tu cuenta, transferencias. Hay una investigación abierta. Te recomendamos que no borres nada de tus dispositivos. Todo será revisado». Verónica apretó los labios, no dijo más. Solo los vio salir. Se quedó ahí sentada, sola, mirando sus cosas, sabiendo que ya no eran suyas. La taza de café que usaba diario, su agenda, los cuadros que había colgado hace años. Nada importaba ya. Tomó su celular, lo volvió a encender, revisó los grupos. Silencio. Todos la habían dejado en visto. Ese mismo día, en la calle, la noticia ya estaba corriendo. Socia de importante empresario acusada de sabotaje interno y difamación. Algunos portales publicaron su nombre. Otros usaron frases como mujer poderosa que cayó por su propia trampa. Los medios que antes le pedían entrevistas ahora la ignoraban. Los contactos que le sonreían en eventos dejaron de contestar. En redes, los que habían insultado a Julia empezaban a borrar sus comentarios. Otros pedían disculpas, así nomás, sin mucho sentimiento, pero por lo menos admitiendo el error. Algunos incluso empezaban a llamar valiente a la mujer que había aguantado todo sin decir nada. Mientras tanto, Julia estaba sentada en la cocina de su casa, mirando el celular sin saber cómo sentirse. Leía los mensajes nuevos. Algunos, vecinos que la habían evitado ahora querían platicar tantito o pasar a ver cómo seguía. Ella solo decía que estaba ocupada. Doña Leti fue la única que habló con el corazón. «Te lo dije, hija. Cuando uno no hace nada malo, la verdad siempre sale, tarde o temprano». Julia le sonrió, pero por dentro seguía dudando. Sí, la verdad, salió. Sí, ya no la estaban señalando. Pero eso no le quitaba el miedo, porque la herida ya estaba ahí, porque esa vergüenza no se quitaba tan fácil. Emiliano, por su parte, no se quedó de brazos cruzados. Al día siguiente, convocó a una rueda de prensa. No quería hacerlo, detestaba esas cosas, pero esta vez era necesario.
Se paró frente a los micrófonos, sin guión, sin pantalla, sin asesores. Buenas tardes. Me llamo Emiliano Herrera y quiero dejar algo muy claro. Julia Méndez no me estafó. No se aprovechó de mí. No me buscó. Yo fui quien la encontró. Por error. Por casualidad. Leí su mensaje y decidí ayudarla. Lo volvería a hacer 1000 veces. Porque lo único que ella hizo fue ser valiente y pedir ayuda en el peor momento de su vida. Las cámaras lo enfocaban. Los reporteros callaban. Lo que pasó después fue un acto de malicia y cobardía. Una campaña sucia contra una mujer que no le ha hecho daño a nadie. Una mujer que cría sola a su hijo, que trabaja duro y que no le debe nada a nadie. Hoy, quiero pedir disculpas públicas por haberla expuesto, aunque no fue mi intención. Y también quiero decir que no voy a permitir que nadie más la humille. Se bajó del escenario. No respondió preguntas. Ya había dicho lo que tenía que decir. Julia vio el video horas después. Estaba con Emilito. Lo vieron juntos en el celular. El niño no entendía bien, pero aplaudió cuando su mamá sonrió. ¿Ese señor es tu amigo? Sí, mi amor, dijo ella con la voz bajita. Es mi amigo. Esa misma noche Verónica vació su oficina, metió sus cosas en cajas. Nadie le ayudó, nadie la saludó. Nadie le dijo adiós. Salió por la puerta principal como si nada. Pero sabía que era el final. Su mundo se había derrumbado, no por un error de negocios, sino por subestimar a alguien que no conocía, por no ver que el corazón de una persona vale más que cualquier reputación. Y en el fondo, lo que más le dolía no era haber perdido el poder, era haber perdido a Emiliano. A Julia le costó creérselo. Después de tanto ataque, silencio, chismes y dudas, ahora todo empezaba a cambiar. No de golpe, no como en las películas donde todo se arregla de un día para otro. No. Pero algo se sentía distinto. La primera en tocar su puerta fue la dueña de la estética. No llevaba cara de disculpa, pero sí otra actitud. Le habló con tono suave, como si no supiera cómo decir lo que venía a decir. Julia, solo venía a decirte que, si quieres regresar a trabajar, el puesto sigue ahí. Ya sabes cómo están las cosas. Mucha gente te ha defendido. Hasta nos llegaron mensajes de apoyo al local. Yo sé que esto se salió de control. ¿Qué dices? Julia se quedó callada un segundo. No sabía si reírse o mandarla al carajo. Pero no, ella no era así. Solo la miró con calma y contestó. Gracias, pero no. No voy a regresar. ¿Segura? Mira que... Segura. Ya fue suficiente. La señora se fue rápido, sin insistir más. Al día siguiente, un señor del mercado que nunca le hablaba, le regaló una bolsa con verduras. Se la puso en la mano sin decir palabra. Solo le guiñó el ojo y siguió caminando. Más tarde, una mamá de la escuela de Emilito se acercó para invitarlo a una pequeña reunión con otros niños. Julia aceptó, con la condición de que no se hablara del tema. Los vecinos, que antes la ignoraban o cuchicheaban cuando pasaba, ahora la saludaban de nuevo. Algunos con sinceridad, otros con culpa. Julia no les guardaba rencor, pero tampoco se les abría como antes. Ahora era más cuidadosa. Ya no confiaba tan fácil. Una tarde, le llegó un correo de un programa social del gobierno. Alguien, ella no sabía quién, la había postulado para un apoyo a madres emprendedoras. Le ofrecían un pequeño préstamo sin intereses para abrir un negocio. También cursos gratuitos de contabilidad y administración. Julia se quedó mirando la pantalla del celular como si fuera un espejismo. ¿Será esto en serio?, pensó, Alá. Día siguiente fue a la oficina que aparecía en el mensaje. Llevó su INE, un recibo de luz y una carpeta con papeles. La atendieron rápido. Le explicaron el proceso. Le mostraron ejemplos de otras mujeres que habían salido adelante con ese apoyo. ¿Y qué idea tiene para su negocio?, le preguntó la joven del mostrador. Julia se quedó pensando unos segundos. Un local de uñas, pero no cualquiera.
Uno donde también pueda dar cursos, para otras mamás como yo, que aprendan algo útil. La chava sonrió. Me encanta la idea. Vamos a ayudarte. Julia salió de ahí temblando, pero por emoción. Sentía que el cuerpo le vibraba. Por fin algo era para ella. No para salir del paso, no para aguantar la semana. Algo suyo. Durante semanas, empezó a organizarse. Vendió unas cosas que ya no usaba. Se puso a ver tutoriales de cómo armar su propio logo, cómo decorar un lugar con poco dinero. Una amiga le prestó una silla giratoria, otra le regaló unas lámparas. Entre todas se fueron ayudando. Mujeres, que no tenían mucho, pero que sabían lo que era luchar solas. El local era chiquito, una esquina que antes usaban de bodega. Tenía humedad en una pared y el piso medio descarapelado, pero Julia lo vio como el lugar perfecto. Lo limpió a fondo, pintó las paredes de blanco con ayuda de Emilito, que terminó con más pintura en los cachetes que en la brocha. Puso unas repisas, un espejo, una silla grande y un letrero hecho a mano. Uñas Julia, arte en tus manos. El primer día no llegó nadie. El segundo, una vecina se animó. Le gustó tanto el resultado que subió una foto a Facebook con un mensaje corto. Me encantó. Recomendado. Al tercer día, ya tenía 4 citas. Empezaron a llegar más, despacio, sin hacer escándalo. Mujeres de la zona, estudiantes, señoras mayores, todas con ganas de darse un gusto. Y todas se iban hablando bien de ella. Julia atendía con paciencia, con cariño. Escuchaba a sus clientas, les ofrecía café, les preguntaba cómo estaban. No era solo un servicio, era una conversación, un respiro. Algunas le contaban sus problemas, otras solo se querían ver lindas. Julia entendía a todas. Una tarde, justo cuando estaba cerrando, alguien le dejó un paquete en la puerta. No tenía remitente. Adentro venía una caja con esmaltes nuevos, de los buenos, y una nota escrita a mano. Para que sigas creciendo, te lo mereces. Julia no necesitó pensar mucho para saber quién lo mandó. Cerró los ojos, apretó la nota entre las manos y sonrió. No iba a llamarlo. Aún no. Pero ese detalle le confirmaba algo que en el fondo ya sabía. Él seguía ahí, no como un salvador, no como un millonario, como alguien que creía en ella. Esa noche, Emilito le dijo algo que le llegó directo al corazón. Mami, cuando sea grande, yo quiero ayudarte aquí, para que descanses. Julia lo abrazó con fuerza. No lloró, solo se quedó ahí, con él pegado a su pecho, agradeciendo en silencio todo lo que estaba empezando a vivir. Un nuevo comienzo. Uno que nadie le regaló. Uno que ella misma construyó. Julia acababa de cerrar el local cuando escuchó un golpecito en el vidrio. Pensó que era una vecina, alguien que quería preguntar si todavía atendía. Pero cuando volteó, se congeló. Era Emiliano. Estaba ahí, de pie, con una bolsa de papel en la mano, vestido casual, sin guardaespaldas, sin cámaras, sin la pose de empresario. Solo él. Julia dudó si abrir. Su corazón empezó a latirle más rápido. Sentía nervios, emoción y algo de miedo. Hacía semanas que no se veían. Y aunque todo se había calmado, ella no se sentía 100% lista. Respiró hondo y abrió la puerta. «Hola», dijo él sonriendo. «Hola», contestó ella sin moverse del marco. «¿Puedo pasar? No vengo a interrumpir, ni a decir nada incómodo». Julia dudó unos segundos. Luego se hizo a un lado. «Pasa». Emiliano entró y miró el lugar. Lo recorrió con los ojos como si estuviera viendo una joya. Las paredes blancas, los estantes con esmaltes, la silla principal, el letrero colgado a mano. Todo simple pero hecho con amor. «¡Wow!», dijo. «Esto es tuyo». «Sí. Empecé hace poco. No es gran cosa, pero va agarrando forma. Es más de lo que muchos logran. Y se nota que lo hiciste con el alma». Ella se encogió de hombros. «Es lo único que tengo. Así que sí, lo hice con todo.
Se hizo un silencio corto, pero no incómodo. Emiliano le extendió la bolsa. «Te traje algo». Julia la tomó y la abrió. Era una caja pequeña, con materiales para decoración de uñas, piedritas, stickers, pinceles nuevos. «No tenías que...». «Quise. No es por compromiso. Es porque creo en ti». Julia se quedó callada. Quería agradecerle, pero ya lo había hecho, tantas veces, y al mismo tiempo, todavía no sabía qué hacer con todo lo que sentía por él. «¿Cómo supiste que estaba aquí?» «Vi una publicación en redes. Una clienta tuya subió una foto y mencionó el local. Reconocí tu logo. Me dio gusto saber que te está yendo bien». «No me puedo quejar», dijo Julia sonriendo un poco. «Al menos ya nadie me toma fotos a escondidas». Emiliano asintió. «Sé que todo lo que pasó fue una locura, que te metí sin querer en un mundo que no pediste. Pero si estoy aquí es porque, bueno, porque no me siento tranquilo si no te digo algo que traigo en la cabeza desde hace tiempo». Julia lo miró directo. Ya se lo esperaba. Algo le decía que él no había ido solo a dejarle una caja con cosas bonitas. «¿Qué quieres decirme, Emiliano?» Respiró hondo. Caminó hasta quedar frente a ella, pero a una distancia justa, sin invadir su espacio. «Yo no vine a proponerte que estés conmigo, ni a decirte que te amo, porque no sería justo. No después de todo lo que viviste. Solo vine a preguntarte una cosa simple». Julia lo miraba con atención. No decía nada. «¿Te gustaría que intentáramos ser algo más que conocidos? Pero a tu ritmo, sin presiones. Solo quiero estar cerca. Conocerte más. Conocer a tu hijo. Y que tú conozcas quién soy de verdad, sin cámaras, sin empresa, sin dinero de por medio. Solo yo». Ella se quedó en silencio, no porque no supiera qué responder, sino porque por fin alguien le preguntaba sin exigir nada, sin esperar una respuesta automática. Solo la estaba invitando a algo real. «No lo sé», dijo Julia, sincera. «Todo ha sido demasiado para mí. Me costó trabajo salir de ese escándalo, confiar otra vez, levantarme. ¿Y tú? Tú eres alguien que viene de un mundo completamente distinto al mío». «Lo sé», dijo él sin ofenderse. «Por eso no te estoy pidiendo nada inmediato, solo una oportunidad de que nos demos tiempo, nada más». Julia lo pensó. Lo miró bien. No era un hombre perfecto. Tampoco era el típico galán, pero tenía algo que no se encontraba fácil. Verdad en los ojos. ¿Y si esto no funciona? Entonces al menos lo intentamos. Sin reproches. Ella bajó la mirada, sonrió leve. ¿Y si sí? Entonces no solo te encontré por error, te encontré por destino. Julia soltó una risa corta. Eso. Sonó cursi. Lo sé, dijo Emiliano levantando las manos, y ni siquiera me gusta hablar así, pero contigo se me sale. Ella lo miró con ternura. El corazón le latía rápido, pero no como antes. Esta vez era distinto. No era miedo, era esperanza. «Puedo invitarte un café», dijo Julia. «No tengo máquina, pero hago uno de olla que sabe bueno. Acepto, aunque sea con pan duro». «No, hoy sí tengo pan fresco». Ambos rieron. Entraron al pequeño local. Ella puso agua a calentar, mientras él se sentaba en una banquita al fondo. Parecía un momento simple, pero para los dos era más grande de lo que podían decir con palabras. Porque a veces, lo más inesperado es lo que de verdad te cambia la vida. Habían pasado 2 semanas desde aquella tarde en el local. Desde la propuesta de Emiliano, las cosas fueron tranquilas. Sin presión, sin prisas. Él le mandaba mensajes por las mañanas, de esos que no decían mucho pero te hacían sonreír. Ella respondía cuando podía. A veces solo un «gracias». A veces una foto de Emilito con una cara chistosa. No eran pareja, ni amigos íntimos. Eran algo que estaba empezando, algo que se estaba construyendo con calma.
Una tarde, Emiliano llegó al local con una bolsa de pan y café del bueno. Julia ya no se sorprendía de verlo. Se estaban acostumbrando a esa rutina nueva, rara, pero bonita. Mientras Emilito jugaba, con su carrito en la esquina, ellos hablaban de todo y de nada, de la vida, del trabajo, de cómo estaban cambiando sin querer. ¿Sabes qué es lo único que todavía me sigue pareciendo raro?, dijo Emiliano, mientras se servía café. ¿Qué? El mensaje. ¿Cuál? El primero, el que me mandaste. El que lo empezó todo. Julia rió. Pues sí, lo mandé por error. Pensé que era el número de una fundación. ¿Pero de verdad no tenías idea a quién se lo estabas mandando? No. Lo saqué de una hoja que me dieron en una farmacia. Estaba anotado a mano. ¿Y todavía lo tienes? Julia pensó un segundo. Espérame. Fue a la parte de atrás. Sacó una cajita de cartón donde guardaba papeles viejos. Entre tickets, notas médicas y dibujos de Emilito, encontró el papelito arrugado. Lo trajo y se lo dio a Emiliano. Mira, aquí está. Emiliano lo leyó. Había 2 números anotados con pluma azul. Uno de ellos estaba tachado. El otro, el que ella había marcado, terminaba en 41. Él frunció el ceño. ¿Este es el número? Sí. Pero este número me suena. Julia lo miró, confundida. Emiliano sacó su celular. Marcó su propio número, el que ella usó la primera vez. Comparó los últimos dígitos. Exacto. Este número no era mío hace tanto. Lo cambié hace menos de 6 meses. ¿Y de quién era antes? Emiliano bajó la mirada. Se quedó callado. Un momento. Era de mi hermana. Julia se quedó en silencio. ¿De tu hermana? Sí. Cuando murió, pasaron meses antes de que cancelaran su línea. Un día la compañía me ofreció ese número sin saber que era de ella. Lo acepté sin pensar. Solo era un número. Julia se quedó helada. Sintió que algo le recorría el cuerpo. Una mezcla de escalofrío y sorpresa. Yo, empezó a decir, ese día no iba a mandar ese mensaje. Me estaba rindiendo. Estaba tan cansada, tan sola, que solo agarré el celular y le escribí, como si fuera para mi mamá, como si alguien allá arriba pudiera escucharlo. ¿Tu mamá? Sí, ella murió hace años. A veces, cuando me siento mal, le hablo en voz bajita, como si estuviera cerca. Ese día, no sé por qué, lo escribí en el celular. Nunca me fijé en el número. Emiliano la miró, sorprendido. ¿Entonces tú no lo mandaste a una fundación? No, lo escribí para desahogarme, para sentir que alguien me escuchaba, aunque fuera solo el viento. Emiliano se quedó en silencio, luego se recargó en la silla, procesando todo. Y yo, ese día estaba solo en una sala de juntas, aburrido, harto, sin ganas de nada. Y de pronto me llega ese mensaje. Sin sentido, sin contexto, pero con algo que me tocó el alma. Y era de ti, a través de mi hermana. Julia se llevó una mano a la boca. Sintió las lágrimas subir, pero no salieron. Solo se quedó ahí, viéndolo, entendiendo de golpe todo lo que había pasado. ¿Crees que...? No sé, dijo él, sonriendo con los ojos. Pero si me preguntas, sí. Yo creo que alguien allá arriba movió las piezas. ¿Tu hermana? Quizá, o tu mamá, o las dos. Pero esto no fue casualidad. Julia se levantó y fue a abrazar a Emilito. Lo besó en la frente, lo abrazó fuerte. El niño no entendía nada, pero se dejó querer. Emiliano los miró, no dijo nada más. Solo se acercó y los abrazó a los dos. Ahí, en ese pequeño local, en una calle cualquiera, con un carrito de juguete y un café de olla, 3 personas que no se conocían encontraron algo que nadie planeó. Un error. Un mensaje perdido. Una conexión que cambió sus vidas para siempre.